Hola a todos, ¿cómo están? Somos el grupo 4 y nuestro tema es alteraciones de la función cerebral. Mi nombre es Eduardo Miranda y comenzaremos con las manifestaciones y mecanismos de la lesión cerebral. Bueno, entre las manifestaciones de la lesión cerebral tendremos los estados alterados de la conciencia, otras alteraciones de deterioro de la función cerebral, la muerte cerebral y el estado vegetativo persistente. Entre los mecanismos de la lesión cerebral tendremos la lesión hipóxica e isquémica, la lesión cerebral excitóxica, aumento de la presión intracraneal, la hernia cerebral, el edema cerebral y la hidrocefalia. La lesión cerebral, ya sea por traumatismo, ictus u otras enfermedades, se manifiesta por cambios en el estado de conciencia y alteraciones en la función cognitiva, motora y sensitiva. Las lesiones cerebrales focales causan déficits neurológicos que podrían o no alterar la conciencia. La lesión cerebral total casi siempre es resultado de estados alterados de conciencia que varían desde la falta de atención hasta el estupor y el estado de coma. Los hemisferios cerebrales son los más susceptibles al daño y el signo más frecuente de disfunción cerebral es un estado alterado de conciencia y del cambio de conducta. Conforme se lesionan de manera secuencial estructuras cerebrales en el diencéfalo, mesencéfalo, el puente, que es la protuberancia, y el bulbo raquídeo, que es la médula oblongada, se presentan signos adicionales relacionados con los reflejos pupilares y de movimiento ocular, La función motora y la respiración. La inestabilidad hemodinámica y respiratoria son los últimos signos que se presentan porque sus centros reguladores se encuentran en el bulbo raquídeo. En la figura 16.1 que pueden ver es la formación reticular del tronco encefálico y sistema de activación reticular. Los tractos sensitivos ascendentes envían fibras axónicas colaterales a la formación reticular. Todas las formas de lesión y enfermedad cerebral producen estados alterados de conciencia. La conciencia es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno y la capacidad de orientarse ante nuevos estímulos. Se divide en dos componentes. El primero es la excitación y la alerta, el segundo es la concentración y cognición. La excitación y la alerta requieren el funcionamiento concurrente de ambos hemisferios y un sistema de activación reticular, que será conocido como SAR, intacto en el tronco encefálico. La concentración y la cognición que determinarán por el funcionamiento de la corteza cerebral. La formación reticular es un sistema primitivo difuso de fibras y células nerviosas entrelazadas que reciben impulsos de múltiples vías sensitivas, como podemos ver en la figura 16.1. Anatómicamente, la formación reticular es el centro del tronco encefálico, se extiende del bulbo raquídeo, que es la médula oblongada, al puente, que es la protuberancia, y el mesencéfalo. En sentido caudal se continúa con la médula espinal y en sentido superior con el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo. Las fibras del SAR también se protegen al sistema nervioso autónomo y a los sistemas motores. En los estados de conciencia, los estados reflejan el conocimiento y respuesta al entorno. Una persona totalmente consciente tiene conocimiento total de sus alrededores y puede reaccionar ante estímulos ambientales. Los estados de conciencia existen en un continuo que incluye la conciencia, confusión, letargia, obnubilación, estupor y coma. La escala de coma de Glasgow ofrece un método organizado para valorar el estado de conciencia. Es muy sencillo aplicar esta escala para evaluar el estado de conciencia en las personas con lesión cerebral, como podemos ver en la tabla 16.3. Se ofrecen calificaciones numéricas a la respuesta de abertura ocular, respuestas verbales y respuestas motoras. La calificación total es la suma de las mejores respuestas en cada categoría.
Bueno, los mecanismos de lesión cerebral serían la lesión del tejido cerebral, que puede ser resultado de varias alteraciones como traumatismo, tumores, ictus, desajustes metabólicos y trastornos degenerativos. El daño cerebral, resultado de estas alteraciones, incluye varias vías comunes como los efectos de la isquemia, lesión de aminoácidos excitadores, edema cerebral y lesión por aumento de la lesión intracraneal, que también puede ser PIC. En muchos casos, los mecanismos de lesión están interrelacionados. Bueno, la herniación cerebral representa un desplazamiento del tejido cerebral bajo la hoz del cerebro o a través de la incisura tentorial o de la tienda del cerebelo, como podemos ver en la figura 16.5. Se presenta cuando una PIC elevada en un comportamiento cerebral provoca el desplazamiento del tejido cerebral hacia un área de PIC menor. Los diferentes tipos de síndrome de herniación se basan en el área del cerebro que está herniada y la estructura bajo la cual se ha empujado. Por lo general se dividen en dos amplias categorías, supratentorial e infratentorial, con base en que estén localizadas por encima o debajo de la tienda del cerebelo. Existen tres patrones principales de herniación supratentorial: cuerpo calloso, transtentorial central y transtentorial del gancho o uncus. Como podemos ver en la tabla 16.5, describe las estructuras clave y los signos clínicos de estos tres tipos de herniación. De ellos, la herniación del cuerpo calloso tiene el riesgo menor en términos de resultados clínicos. Las herniaciones transtentoriales causan dos síndromes distintos: un síndrome transtentorial del uncus y uno central. En la clínica presentan distintos patrones al principio de su curso, pero ambos se unen en un patrón similar cuando comienzan a afectar a nivel del mesencéfalo y por debajo, que serían las estructuras del tronco mesencefálico. Daremos un ejemplo que es la isquemia total. La isquemia total se presenta cuando el flujo sanguíneo es inadecuado para cubrir las demandas metabólicas en todo el cerebro. El resultado es un espectro de trastornos neurológicos que reflejan disfunción cerebral total. Se presenta inconsciencia en unos segundos de la isquemia total grave, como la que ocurre por el cese completo del flujo sanguíneo, por ejemplo, en el paro cardíaco o con la disminución marcada del flujo sanguíneo, como en las arritmias cardíacas graves. Si la circulación cerebral se restablece de inmediato, la conciencia se recupera rápidamente. Sin embargo, si el flujo sanguíneo no se restablece con rapidez, se presentan cambios patológicos graves. Las fuentes de energía, glucosa y glucógeno, se agotan aproximadamente de 2 a 4 minutos y los depósitos celulares de ATP se agotan de 4 a 5 minutos aproximadamente. El 50 al 75% del requerimiento total de energía del tejido neuronal se gasta en mecanismos de mantenimiento de los gradientes iónicos a través de la membrana celular, por ejemplo en las bombas de sodio y potasio, lo que provoca flujo de sodio, potasio y calcio. La entrada excesiva de sodio produce edema neuronal e intersticial. La entrada de calcio inicia una cascada de sucesos que incluye la liberación de enzimas intracelulares y nucleares que causa destrucción celular. Cuando la isquemia es suficientemente grave o prolongada, se presentará un infarto o muerte de los elementos celulares del cerebro.
Inclusive, si se restableciera el flujo sanguíneo, si se exceden los umbrales de la lesión, se presenta muerte celular permanente. Además, la reperfusión de los tejidos lesionados puede causar lesión cerebral secundaria mediante la liberación de células inflamatorias y subproductos tóxicos, incluidos aminoácidos excitadores. Esta lesión de perfusión compone el daño isquémico inicial. El patrón de isquemia total refleja el ajuste anatómico de los vasos cerebrales y la sensibilidad de varios tejidos cerebrales ante la privación de oxígeno, como pueden ver en la figura 16.3. Bueno, en relación a las lesiones cerebrales traumáticas, las lesiones cerebrales traumáticas la principal causa de muerte y discapacidad en las personas menores de 24 años de edad. Las principales causas de lesiones cerebrales traumáticas son los accidentes vehiculares, caídas y actos de violencia. Las causas más frecuentes también de las lesiones cefálicas mortales son los accidentes que involucran a vehículos y transeúntes. Bueno, las lesiones traumáticas pueden afectar el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges y el cerebro. Las fracturas de cráneo se clasifican como lineales, con minuta, hundida y vacilares. Una fractura de cráneo lineal es la interrupción de la continuidad del hueso. Y la fractura con minuta se refiere a una línea de fractura astillada o múltiple. Cuando las fracturas óseas quedan incrustados en el tejido cerebral, se dice que la fractura tiene hundimiento, y la fractura de los huesos que forman la base del cráneo se llama fractura basilar. En relación a las lesiones cerebrales primarias y secundarias, las lesiones primarias en las cuales el daño es provocado por impacto, y las lesiones secundarias en las que el daño es producto de una hinchazón cerebral por una infección o hipoxemia cerebral subyacente. En las lesiones cerebrales primarias incluye las lesiones focales, como por ejemplo la contusión, laceración, hemorragia y difusión. En las lesiones secundarias, las causas más frecuentes de las lesiones cerebrales secundarias en sí es la isquemia. Puede ser resultado de una hipoxia o hipotensión que se presenta durante el proceso de reanimación, o por el deterioro de los mecanismos reguladores por los cuales las respuestas cerebrovasculares mantienen un adecuado flujo sanguíneo y aporte de oxígeno. Bueno, los hematomas también se presentan con lesiones vasculares y hemorrágicas según la posición anatómica del vaso roto. Puede haber sangrado en cualquiera de los múltiples compartimientos, incluidos los espacios epidurales y subdurales, intracerebrales y subaracnoideos. Bueno, en los tipos de hematomas, el hematoma epidural por lo general son causados por traumatismo craneoencefálico, en los cuales se fractura el área temporal del cráneo. Un hematoma epidural es el que se desarrolla entre la placa interna de los huesos del cráneo y la dura madre. Generalmente el resultado de un desgarro de una arteria, de manera habitual en la meninge media, por lo regular en conjunto con una fractura de cráneo, dado que el sangrado es de origen arterial. La rápida expansión del hematoma comprime el cerebro, y el hematoma epidural es más frecuente en las personas jóvenes porque la dura madre está unida con menor firmeza a la superficie. El hematoma subdural. El hematoma subdural ocurre en el área que se encuentra entre la dura madre y la aracnoide, que es el espacio subdural.
y por lo general es resultado de un desgarro en las pequeñas venas de unión que conectan las venas en la superficie de la corteza con los senos durales. Las venas de unión pasan de los vasos de la pía madre a través del espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo. Penetran la aracnoide y la dura madre y se vacían hacia los senos intradurales. Bueno, en relación a los hematomas intracerebrales traumáticos, los hematomas intracerebrales traumáticos pueden ser únicos o múltiples, se presentan en cualquier lóbulo cerebral, pero son más frecuentes en los lóbulos frontal y temporal, y se relacionan con la prominencia ósea de la superficie craneal interna. También se presenta junto con el movimiento intenso que sufre el cerebro durante el traumatismo craneoencefálico o una contusión puede funcionarse en un hematoma. Los hematomas intracerebrales se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores y alcohólicos cuyos vasos sanguíneos son más frágiles. Bueno, y el tratamiento del hematoma intracerebral puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Para un hematoma grande con deterioro rápido del estado neurológico, está indicado la cirugía a fin de evacuar el coágulo. No es necesaria la operación en una persona que esté neurológicamente estable a pesar de los déficits neurológicos. En caso el hematoma se resuelve como una contusión simple. Buenas, mi nombre es Yara Justiniano Balcaza y les voy a hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares. Circulación cerebral. Vasos sanguíneos cerebrales. El flujo sanguíneo cerebral corre a cargo de las dos arterias carótidas internas. En su parte anterior y la arteria vertebral en su parte posterior. Y la arteria carótida interna, una rama terminal de la arteria carótida común. Esta se ramifica en varias arterias. La oftálmica, la comunicante posterior, la coracoidea anterior, la cerebral anterior y cerebral medio. La gran parte de la sangre arterial es las arterias carótidas internas. Es distribuida a través de las arterias cerebrales medias. Las arterias cerebrales medias, estas irrigan la superficie, los óvulos parietales y las partes posterior del tálamo. Y la arteria cerebral media pasa lateralmente irrigado a los núcleos basales laterales y a la ínsula, que después esta sale a la superficie oficial lateral, que está irrigado a la circunvolución frontal, que es inferior que la corteza central motora y promotora. El flujo sanguíneo al cerebro mantiene aproximadamente de 750 mililitros o una cierta parte del gasto cardíaco. La regulación del flujo sanguíneo al cerebro está controlado por una gran parte de autocoaguladores. La autocoagulación cerebral se ha definido como la capacidad del cerebro para mantener un flujo sanguíneo constante, a pesar de los cambios que la presión arterial sistémica reciba. Este permite que la corteza cerebral se ajuste el flujo sanguíneo
localizado, que ésta va a manifestar y provocar que estén satisfechos en todas nuestras áreas. El ictus es un accidente cerebrovascular o evento cerebral vascular. Es un síndrome de Fisick neurológico focal debido a una alteración vascular que lesiona el tejido cerebral. Los factores de riesgo para el ictus son como la edad, el sexo, un ictus previo, los antecedentes familiares, la hipertensión, la diabetes mellitus, la hipercolemia. También aumenta con la edad, con índices de incidencia más en los hombres, los que son mayores de edad, pero no a edades posteriores. Es ya que los hombres viven menos que las mujeres, entonces es más riesgoso. La presión arterial es lo más que afecta a los que llevan esta enfermedad del ictus. Ictus isquémico. Los ataques isquémicos son causados por obstrucción cerebrovasculares, por una trombosis o émbolos. Se pueden clasificar en 5 mecanismos principales. Penumbra isquémica de un ictus en evolución. Por lo general hay un núcleo central de muerte celular o de células que están muriendo. Las células cerebrales en la penumbra apenas reciben un flujo sanguíneo. Sus actividades metabólicas están alteradas, pero la integridad estructural de las células estas se conservan. Habrá accidentes isquémicos transitorios. Es un episodio transitorio en que la difusión neurológica es provocado por una isquemia cerebral focal de la médula espinal o de la retina, sin infarto agudo. El diagnóstico antes del accidente isquémico y transitorio, antes del ictus, puede prevenir la realización de una intervención quirúrgica. El ictus de grandes vasos o trombótico. Los trombóticos son la causa más frecuente del ictus isquémico. En esto, en general, los ataques trombóticos se observan en adultos mayores. A menudo es acompañado de datos o algo de arterias periféricas, las ateroscleróticas.
ictus de vaso pequeño o infarto lunar. Los infartos pequeños a muy pequeños son localizados en las partes profundas de las corticales del cerebro o en el tronco encefálico. Se encuentra en el territorio de las arterias profundas, únicas que irrigan las cápsulas internas, los núcleos. Los ictus embólicos. Los ataques embólicos son causados por una coagulación sanguínea en movimiento que viaja desde su origen hasta el cerebro. Afecta los vasos sanguíneos proximales más grandes y a menudo se alojan en las bifurcaciones. Ictus hemorrágico es el ataque mortal más frecuente. Es resultado de una ruptura espontánea de un vaso cerebral. La hemorragia intracraneal resultante puede provocar un hematoma focal, un edema con presión del contenido, puede ser cerebral o espasmos sanguíneos adyacentes. Los factores que predispone más frecuente son la edad avanzada y la hipertensión. Hemorragia subaracnoidea aneurismática. Este es un tipo de hemorragia provocado por una ruptura de un aneurisma cerebral, y la hemorragia resultante hacia el espacio subaracnoideo. Este se puede extraer más allá del sitio de origen, inundando así la cisterna basal, los ventrículos y el espacio subaracnoideo raquídeo. Manifestaciones clínicas de ictus: déficit motora relacionado con el ictus. La afectación a nivel de la corteza motora se presenta con mayor frecuencia en el territorio de la arteria cerebral media, por lo general sin compromiso de la pierna que está irrigado por la arteria cerebral, y las lesiones subcorticales de los tractos corticoespinales causa por igual una debilidad de la cara, del brazo también y de la pierna. La disartría y afasia relacionada con el ictus. La disartría es un trastorno del lenguaje que se manifiesta por la articulación defectuosa de sonidos o cambios en el timbre, también o la calidad de voz.
es resultado del ictus que afecta los músculos de la faringe. También afecta el paladar, lengua, labios o boca, y no se relaciona con el contenido del lenguaje. La afasia se localiza en el hemisferio central dominante o en el tálamo. En el lado izquierdo, un 95% de las personas que son diestras y un 70% de las personas que son zurdas. Y las deficiencias cognitivas relacionadas con el ictus y otros déficits. El ictus también puede provocar déficit cognitivo, sensitivo, visuales y también conductuales. El síndrome cognitivo característico con inatención unilateral, en general causado por ataques que está en el hemisferio no dominante, y la inatención unilateral en la incapacidad para atender y reaccionar los estímulos que provienen del lado contralateral del espacio. Diagnóstico y tratamiento del ictus. El diagnóstico se basa en estudios de imágenes cerebrales, documentan el infarto cerebral, en tanto las imágenes vasculares revelan la anatomía, los procesos patológicos de los vasos sanguíneos que están relacionados. Las imágenes vasculares se logran mediante por las arteriografías convencional con catéter y las ecografías. Con excepción de la ecografía, todo puede mostrar en el sitio de anomalías vasculares y también lograr ver todas casi las áreas vasculares. El tratamiento en el ictus isquémico agudo, las metas del tratamiento es salvar el tejido cerebral, prevenir otro ictus secundario y reducir a mínimo la incapacidad de largo plazo. La atención con pacientes con ictus ha cambiado con el tiempo en los hospitales. Ha sido certificado por agencias externas más frecuente, y la certificación estable que el hospital puede manifestar puede que con los tratamientos de esto puede enfocarse en prevenir la evolución de esta enfermedad. Hola, mi nombre es Celeste Vega. Les voy a hablar sobre neoplasias e infecciones. La infección del sistema nervioso se puede clasificar según las estructuras involucradas, ya sea el cerebro, la médula espinal, meninges del parénquima. Bueno, las meninges es una inflamación de la pía madre, el espacio subaracnoideo, la aracnoides
y es que se llena de líquido cefalorraquídeo y la inflamación se disemina rápidamente con la circulación del líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro y de la médula espinal y genera la inflamación. Esta es causada por una infección, pero también se hace llamar meningitis química. Por otro lado está la neoplasia, que es el conjunto de espectro de enfermedades caracterizado por crecimiento anormal de células, la pérdida de la hemostasis de los tejidos, la arquitectura distorsionada tisular. A esto se le denomina neoplasia o tumor. En ocasiones este sí puede ser proliferativo en un sitio específico del tejido, con pocas manifestaciones sistémicas y ninguna amenaza para el estado general de salud. La meningitis es una infección en la vía madre, en el espacio subaracnoideo y en la aracnoide. Es cuando el líquido cefalorraquídeo está lleno y la inflamación se disemina rápido por la circulación del mismo líquido. Entonces se va hacia el cerebro y hacia la médula espinal. Es causada por una infección o también se puede dar una meningitis química, y existen dos tipos de meningitis infecciosa aguda: la meningitis purulenta aguda y meningitis linfocítica aguda. La meningitis bacteriana aguda es causada por diferentes bacterias. Es una inflamación de aparición rápida en las capas del tejido que recubren el encéfalo y la médula espinal y del espacio que contiene el líquido localizado entre las meninges, que es el espacio supraracnoideo. En los niños, en los recién nacidos y lactantes, las bacterias que pueden causar la meningitis bacteriana es la Streptococcus del grupo B, el Escherichia coli y las bacterias relacionadas llamadas bacterias gram negativas. Mientras que en los adultos jóvenes, niños y adolescentes es la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae. Y en adultos mayores es con más frecuencia el Streptococcus pneumoniae. Meningitis vírica. Esta también es una inflamación en las capas del tejido que recubren el encéfalo y la médula espinal. Es causada por un virus, que puede ser enterovirus, como ser el hecho y el coxsackie, que suelen alojarse en el tracto digestivo y que las infecciones son muy contagiosas. Otras causas que son muy frecuentes es el virus del herpes, el de la inmunodeficiencia adquirida o VIH, virus de la coriomeningitis linfocitaria, varicela o zoster y los virus transmitidos por mosquitos, denominados arbovirus. Encefalitis. Esta es una infección generalizada del parénquima cerebral o médula espinal. Es causada por virus generalmente, pero también puede ser causada por hongos o bacterias o otros microorganismos. Tumores cerebrales. Hay diferentes tipos de tumores. Entre ellos está el tumor metatásico, el tumor intracraneal o de tejido neuroepitelial, como por ejemplo las neuronas o las neuroglias. También están los tumores intracraneal primarios, que se originan de la cavidad craneal, pero que no se derivan del tejido cerebral, como por ejemplo las meninges, el linfoma primario del sistema nervioso central, el glándula hipófisis, glándula pineal. Tumores de la neuroglía. Estos se dividen en dos categorías principales: los astrocitos y los oligodendrogliales.
epineumonía. Este es un tumor que se desarrolla en el cerebro o la médula espinal. Comienza con las células ependimarias del cerebro y la médula espinal que recubren los conductos por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, que es el que alimenta el cerebro. Linfomas. Este es un tipo de tumor primario del sistema nervioso central. Se desarrolla en el cerebro o en la médula espinal. Es el tipo de tumor primario más común. Sin embargo, los linfomas de alto riesgo son muy poco frecuentes. Linfoma primario del sistema nervioso central. Este es un tipo de tumor muy poco frecuente. Constituye el 4% de los tumores del sistema nervioso central. Es un tumor muy profundo, periventricular y difuso. Son particularmente habitual en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes relacionados con el virus de Epstein-Barr. Los trastornos convulsivos. Una convulsión es un conducto anómalo originado por una descarga eléctrica de las neuronas en la corteza cerebral. Las convulsiones son un acontecimiento clínico discreto con signos y síntomas asociados que varían según su sitio de la descarga neuronal en el cerebro. Las manifestaciones convulsivas por lo general incluyen fenómenos sensitivos, motores, autónomos o psíquicos. Bueno, la crisis convulsiva se presenta durante casi todas las enfermedades graves o lesiones que afectan el cerebro, incluidos los desajustes metabólicos, infecciones, tumores, abuso de fármacos, lesiones vasculares, deformidades congénitas y lesiones cerebrales. Una convulsión es un acontecimiento único de descarga anómala que causa un estado abrupto y alterado de la función cerebral. En las clasificaciones de las convulsiones tenemos la crisis focal, la crisis motora, la crisis no motora, la crisis generalizada y la crisis desconocida. Entre las crisis focales y las manifestaciones convulsivas, que son sin alteración de la conciencia, que son los parciales simples, y con alteración de la conciencia, que son los parciales complejos. Y esta, según sus complicaciones de las convulsiones, se divide en crisis motora y no motora. En la crisis motora son automatismo, atónica, clónica y espasmo epiléptico, hipercinética, mioclónica y tónica. En la crisis no motora son autonómica, la falta de respuesta cognitiva, emocional y sensitiva. En la crisis generalizada, que se divide también en motoras y no motoras, en las motoras son tónica, clónica, clónicas, tónicas, mioclónicas, tónicas y clónicas, y la mioclónica, tónica, atónica y espasmos epilépticos. Y en las no motoras son las típicas, atípica, mioclónica palpebral. Y en las crisis desconocidas, que también se dividen según su manifestación convulsiva, que son las motoras y no motoras. Y en la motora tenemos la tónica, clónica, el espasmo epiléptico, y en la no motora por falta de respuesta. En el diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico de los trastornos convulsivos se basa en una anamnesis y exploración neurológica minuciosa, incluida una descripción completa de la crisis convulsiva. La exploración física y los estudios de laboratorio ayudan a descartar cualquier enfermedad metabólica.
que pudieran precipitar las convulsiones. La resonancia magnética se emplea para poder identificar defectos estructurales como la esclerosis del lóbulo temporal o malformaciones congénitas subyacentes. En causas que causan esta crisis, ¿no? Bueno, una de las pruebas de diagnóstica más útiles es el electroencefalograma, que se emplea para registrar los cambios en las actitudes eléctricas del cerebro. Bueno, la primera regla para el tratamiento son proteger a la persona de las lesiones que puedan presentarse durante la crisis convulsiva, conservar la función cerebral al abortar o prevenir la actividad convulsiva y tratar cualquier enfermedad subyacente, ¿no? Se debe aconsejar a las personas con epilepsia que eviten las situaciones que puedan ser peligrosas o que puedan poner en riesgo de su vida durante la crisis convulsiva. Y el tratamiento del trastorno subyacente reduce la frecuencia de las convulsiones. Después de tratar las enfermedades subyacentes, la meta del tratamiento es tener la crisis convulsiva bajo control con la menor interrupción posible en el estilo de vida y los mínimos efectos adversos por el medicamento. Bueno, entre los medicamentos anticonvulsivos, la categoría y causa de las epilepsias son muy diversas, por lo que es poco probable que un único medicamento antiepiléptico sea etiológicamente específico para el tratamiento. En su lugar, se puede especificar un tratamiento farmacológico antiepiléptico según el tipo de la convulsión. Con un adecuado manejo farmacológico, alrededor de 2/3 de personas con epilepsia pueden tener un control adecuado. Las elecciones de medicamentos utilizados como tratamiento de primera línea para los trastornos convulsivos han cambiado desde que se introdujeron nuevos fármacos porque tenían perfiles de efectos adversos mucho mejores, como la carbamazepina, la gabapentina, la motrigina, levetiracetam, oscarbazepina, la torimato, el ácido valproico y sonizamida como los medicamentos de elección para tratar las convulsiones focales o tónica clónica. Resultado de las convulsiones focales, la etosuximida o ácido valproico son el medicamento de elección para la crisis de ausencia. Bueno, el estado epiléptico es el trastorno que se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y adultos mayores. La tasa de morbilidad y mortalidad son más altas en adultos mayores y en personas con convulsiones sintomáticas agudas, como las relacionadas con anoxia o infarto cerebral. Casi 1/3 de las personas no tienen antecedentes de trastorno convulsivo, y en otro tercio el estado epiléptico se presenta como manifestaciones iniciales a la epilepsia. Si el estado epiléptico es causado por una enfermedad neurológica o sistémica, se requiere identificar las causas y tratarse inmediatamente, porque las convulsiones probablemente no responderán hasta que se corrija las causas subyacentes. En la crisis no convulsiva, son frecuentes en personas en la unidad de cuidados intensivos, que es UCI. Por lo general, el 20% de las personas comatosas en UCI general tienen crisis no convulsiva. La prevalencia de la crisis no convulsiva es del 48% en individuos que permanecen comatosos después de una crisis convulsiva generalizada. Se presenta en al menos un 20% de las personas con lesiones cerebrales estructurales agudas. Es importante identificar a las personas que presentan riesgo de crisis no convulsiva
ya que las personas con antecedentes médicos de tumor, epilepsia, meningitis o encefalitis pueden estar en riesgo de padecer la crisis no convulsiva.